Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de vectores. Acompáñame a leer el enunciado. Dos fuerzas actúan sobre el gancho. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso nos piden determinar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Fuerza resultante que corresponde justamente a estas dos fuerzas mostradas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A cada una de estas fuerzas lo vamos a expresar en términos de sus componentes, obviamente utilizando los vectores unitarios, I y J para este caso. Así que primero vamos a determinar las componentes de 200 newton y luego las componentes de 500 newton. A ver, observando esta fuerza de 200 newton, ustedes pueden observar que esta fuerza está orientado hacia la derecha, pero también está orientado hacia abajo. Entonces, esas direcciones deben tener justamente sus componentes. Es decir, una componente debe estar orientado hacia la derecha, vamos a colocar así, y la otra componente hacia abajo. Ahí está. Esas son las componentes de esta fuerza de 200 newton. Ahora, el ángulo de 30 grados es el ángulo que está formando justamente la fuerza de 200 newton, pero con la componente horizontal. Observen ustedes, 30 grados lo está formando con la componente horizontal. Por lo tanto, es en esa componente donde le corresponde la función coseno. Entonces, aquí sería 200 coseno de 30. Y acá sería 200 seno de 30. Muy bien, entonces vamos a colocar acá esta fuerza de 200 newton como una fuerza F1. ¿Cómo sería expresarlo de manera cartesiana o vectorial F1? Sería de la siguiente forma. F1 sería, primero se escribe la componente horizontal, es decir, esto de acá. Entonces sería acá 200 coseno de 30. Pero esta componente está orientada hacia la parte derecha. Entonces, por lo tanto, debe tener dirección I. Entonces vamos a colocar acá I. Esta otra componente, su tamaño es 200 seno de 30. Entonces vamos a colocar acá 200 seno de 30. Sin embargo, esta componente está orientada hacia la parte Y negativa. Entonces le corresponde obviamente menos J. Vamos a colocar acá menos J. Vamos a hacer algo similar, pero ahora para la fuerza de 500 newton, al cual le voy a llamar F2. Si ustedes observan, esta fuerza de 500 newton también está orientado para abajo y ligeramente está orientado para la izquierda. Eso quiere decir que sus componentes serían básicamente así. Para abajo y luego para la derecha. Muy bien. En este caso ustedes pueden observar, jóvenes, que esta fuerza de acá está formando 70 grados hacia el eje X. Repito, esta fuerza que está acá está formando un total de 70 grados hasta el eje X. Entonces, si de aquí para acá hay 70, entonces se entiende que la diferencia, esta parte de acá debe ser 20 grados. Entonces vamos a colocar acá 20 grados. Sería 30 más 40 más 20, ahí están los 90 grados que normalmente corresponde entre el eje X y el eje Y. Ahora podemos trabajar con este ángulo de 20 grados. Como 20 grados está junto a esta componente vertical, entonces aquí le corresponde coseno. Y acá al frente le debe corresponder la función seno. Entonces vamos a colocar acá sería 500 coseno, vamos a colocar acá 500 coseno de 20. Coseno 500 de 20. Y acá, en esta parte de acá, le corresponde 500 seno de 20. No voy a colocarlo acá porque tal vez no se puede ver, pero sin embargo lo voy a escribir en la función acá, en la parte superior. Sería entonces, la fuerza F2 va a ser igual a, primero se escribe la componente horizontal, sería esto.
acá. Sería entonces aquí 500. Si aquí es 500 coseno de 20, este tamaño sería 500 seno de 20. Entonces acá sería 500 seno de 20. Ahora, esta componente está orientada para acá, para la parte derecha. Por lo tanto, le corresponde el vector unitario y. Ahora la otra componente, esta de acá, sería 500 coseno de 20. Pero esa componente está orientada hacia abajo. Entonces le corresponde menos j. Vamos a colocar acá menos j. Ya está. Ya está expresado de manera cartesiana F1 y F2. Ahora vamos a sumar para encontrar la fuerza resultante. Tendríamos entonces lo siguiente. A ver, fuerza resultante sería la suma de F1 y F2, obviamente respetando las coordenadas, es decir, solamente se puede sumar I con I y J con J. A ver, en I sería 200 coseno de 30 más 500 seno de 20. Y en J, bueno, los dos J son negativos. Quiere decir que puedo sacar el negativo acá y adentro sería todos positivos. Sería 200 seno de 30 más 500 coseno de 20. Y por último, J. Hacemos el cálculo respectivo de estas expresiones y tenemos que la fuerza resultante es igual a 344,2 I, ¿ya? Y además 569,8 J. Esas son las componentes entonces de la fuerza resultante. Bueno, esto de acá por supuesto que debe tener unidades. En este caso la fuerza se mide en Newton, por lo tanto la fuerza resultante también tiene que estar en Newton. A partir de acá vamos a obtener la dirección y la magnitud de esta fuerza resultante. Sería entonces, a ver, magnitud o módulo. Recordemos, para determinar la magnitud o módulo se aplica raíz cuadrada. Es decir, la fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes. Es decir, 344,2 al cuadrado más menos 569,8 también al cuadrado. Hacemos el cálculo de la magnitud de la fuerza resultante y tenemos que es 665,7 Newton. Eso sería el módulo entonces de la fuerza resultante. Ahora vamos a obtener la dirección. Bueno, vamos a colocar acá dirección. Recuerden que para obtener la dirección ya hay una fórmula que nos ayuda a determinar el valor de θ. Y es la siguiente. Θ es igual a arco tangente o tangente a la menos 1 de la componente Y sobre la componente X. Entonces tendríamos acá arco tangente, la componente Y es menos 569,8 sobre la componente X es 344,2. Y esto nos da un ángulo de menos 59 grados. A ver, ¿cómo entender el ángulo negativo en este caso? Si nosotros observamos, obviamente estas dos fuerzas de acá, se supone que la fuerza resultante debería estar por lo menos en algún lugar dentro de este espacio. Se supone que la fuerza resultante debería estar en algún lugar dentro de este espacio. Entonces, este menos 59 se entiende que es el ángulo que está por debajo del eje X. Si hubiera sido positivo, entonces se supone que la fuerza resultante está para la parte de arriba, ¿ya? Pero en este caso, como es menos 59, entonces se supone que es de aquí para abajo. Entonces, se supone que el ángulo de aquí hasta acá debería ser menos 59. Muy bien, hay algunos textos, por ejemplo los textos de estática, que colocan básicamente de esta manera. Se puede decir, la fuerza
resultante es igual a 665,7 newton, 7 newton, y el ángulo lo expresan de esta manera. Así. De tal forma que aquí le colocan menos o sencillamente 59 grados. Ya asumiendo que tiene esta dirección. Esta notación también es, por supuesto, válida. Muy bien, jóvenes, es un problema bastante interesante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.